¿Cuántos aquí son familiar con el término escatología? Levanta la mano. Si esa palabra suena familiar y sabe qué es escatología. Ajá. Levanta la mano si sabe qué es esta palabra. Ok, hay 3. Entonces voy a explicar qué es este. Eschatology Escatología is the study of the end times. es el estudio de los últimos tiempos. Okay. It can be used for things outside of Scripture, Pueden ser usados para cosas que sean fuera de las escrituras, but in Christianity we use that term pero en la cristiandad usamos ese término to talk about the end times in the Bible. para hablar sobre los últimos tiempos en la Biblia. Okay. And we are in what we consider the end times. Y nosotros estamos en lo que nosotros consideramos los últimos tiempos. Okay. And that's clear from anybody who reads the book of Acts. Y eso es claro para todos aquellos que leen el libro de los Hechos. Peter said Pedro dijo, when Pentecost happened, cuando sucedió el Pentecostés, he said, this is what will happen in the end times. él dijo, esto es lo que va a suceder en los últimos tiempos. Okay, so that was the beginning of what we call the end times. Eso es el empiezo de lo que nosotros le llamamos el fin de los tiempos. And so it's very important that we remember Así que es muy importante que recordemos that God's time que los tiempos de Dios is not like our time. no son como nuestros tiempos. Okay, it's been almost 2,000 years since that happened. Ha pasado ya 2000 años, Casi 2,000 años. casi 2000 años desde el tiempo en que sucedió el Pentecostés. Okay, 2,000 years, 2000 años. and we're still in the end times. Y todavía seguimos en los últimos tiempos. And as we're going to learn in this class, Y mientras estamos aprendiendo en esta clase, there are different views hay diferentes puntos de vista on how much longer en qué tanto más tiempo until the end of the end times. hasta el final de los últimos tiempos. Okay. Some people believe it could be any minute, Algunas personas piensan que puede suceder en cualquier minuto and that's the end of everything. y que ese es el fin de absolutamente todo. Okay. And other people believe Otras personas creen that there's going to be at least 1,007 more years, que van a poder seguir siendo más mínimo 1007 años más. okay, even if the rapture were to happen today. Aun si el rapto sucediera el día de hoy. Okay, that's a different point of view. Ese es otro diferente punto de vista. Okay, and then will come the end Y luego vendrá el final of the end times. de los últimos tiempos. Okay, so there are different perspectives in the church. Así que hay diferentes perspectivas dentro de la iglesia. And the reason I think this class is important right now La razón por la que yo pienso que esta clase es importante en el día de hoy is because of what's happening today. es por lo que está sucediendo en el día de hoy. Okay? Everybody's watching the news, right? Todos están viendo las noticias, ¿verdad? And everybody's talking about Israel, Y todos están hablando sobre Israel, right? ¿sí? They're in a war in Gaza Están en una guerra en Gaza with Hamas. con Hamas. They're in another war with Iran, Está en otra guerra con Irán, right? Sí. Which supposedly ended. lo que supuestamente Está terminando. ya terminó. We'll see if that stays. Vamos a ver si es que eso Quiero, no. sucede o no. Sí, se quiero, no. There is a war. There's an end now, but Yeah, sí, we'll sí. see if it stays. Vamos a mirar a ver si así se queda La paz with Iran. con Irán. Okay. But what made me want to bring this topic up Pero lo que me hace traer este tema is because as I was reading comments on social media, es porque mientras yo estaba escuchando comentarios en los medios sociales, okay, and Twitter, y en Facebook, Twitter, Facebook, I noticed noté that some good Christians que algunos buenos cristianos were making comments like, están haciendo comentarios como
Israel is no different than Iran. Israel no es diferente a Irán. Neither one of them are Christian. Ninguno de ellos son cristianos. Neither one of them believe in the God of the Bible. Ninguno de ellos creen en el Dios de la Biblia. Because we know the God of the Bible Porque nosotros conocemos al Dios de la Biblia, is Jesus, que es Jesús, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, the Father. el Padre. And in Israel today, Y en Israel en el día de hoy, the government of Israel el gobierno de Israel does not believe in that God. no cree en ese Dios. Okay? So many people were saying, Así que muchas personas estaban diciendo, if they don't believe in God, si ellos no creen en Dios, then they're not God's people. entonces no son gente de Dios. Okay? So, and then other people were saying Y otras personas estaban diciendo, that no, this is God's chosen nation. no, esta es la nación escogida de Dios. Even if they don't believe, Aun si ellos no creen, they are God's people. son la gente de Dios. And so, what I want to do in this class Lo que yo quiero hacer en esta clase is talk about that. es hablar sobre eso. Why are there different perspectives in the church? ¿Por qué es que hay diferentes perspectivas dentro de la iglesia? And you might be surprised Y se pueden sorprender at the pastors who are popular right now de pastores muy populares en el día de in all hoy of Latin America en todo Latinoamérica, on what their perspective is on that. de cuáles son sus perspectivas. So I pulled up the list of the 10 most popular. Saqué una lista de 10 de ellos, los más populares. Miguel Núñez, okay, número 1. Salí número 1 en la lista. Miguel Núñez, todo el mundo sabe quién es, ¿no? Okay, so what do you think his view is? ¿Qué piensan que es su punto de vista de este hermano? Does he believe that Israel are the people of God or no? ¿Acaso él piensa que Israel es la gente de Dios o no? ¿Quién dice sí? Piensan que el verdadero pueblo de Dios es la iglesia y que Israel no es su pueblo. O sea, sí, ese es el pensamiento general, ¿no? Tengo un sitio contrario a él. Él dijo, el premilenialismo histórico sostiene que Cristo volverá después de un periodo de tribulación y luego establecerá su reino terrenal por 1000 años. Sí, sí. Muy interesante. Es porque él dice, estamos en la iglesia ahorita, pero Israel va a ser su pueblo. Y ahorita todavía es su pueblo y tiene un futuro por Israel, entonces Dios guarda su pueblo. Pero ¿qué pasó con nosotros? Sugel Michelin, ¿sí? Sugel Michelin. Él es más de este punto de vista. Él no cree Israel es el pueblo de Dios. Él piensa la iglesia es el reemplazamiento. Está reemplazado. Entonces Dios rechazará a Israel como su pueblo y todas las promesas de Israel pertenecen a la iglesia. Muy interesante. Y él no tiene ninguna esperanza por 1000 años, ni un gran tribulación. So, en su punto de vista, Jesús puede regresar por el gran trono blanco en cualquier momento. Ese es su punto de vista. Pero hay cosas que necesitan suceder antes de ese bien. ¿Ok? Vamos a explicar ese más tarde. ¿Ok? ¿Qué cosas? Y por qué es importante. Armando Alucín, ¿qué piensa? ¿Él piensa que Israel es el pueblo de Dios o piensa la iglesia es el único verdadero pueblo de Dios? Sí, en el pueblo de Dios sí. Sí, él dice muchas profecías, Apocalipsis ya se cumplirán, pero la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación, lo cual es el tiempo de angustia para Israel. Okay, entonces Dios sigue con ellos.
¿Y quién sabe quién es Augusto Nicodemos? Es Brasil. Es Portugal, pero es muy famoso e influencia en los jóvenes de español de Latinoamérica. El Joel sabe quién es él. Él es muy popular en YouTube y muchos canales de YouTube y cosas así. ¿Qué piensa? ¿Piensa Israel está reemplazado? Sí. Nota the majority of the people who believe this, La mayoría de las personas que creen en esto, that the church has replaced Israel, que la iglesia ha reemplazado a Israel, they belong to Reformed theology. ellos Pertenecen. pertenecen a la Teología reformado. Presbiterianos y como John MacArthur. Y John MacArthur es un poco raro, ¿no? Que él es en todos lados. Pero él es reformado, pero su propia rama. Hay otros reformado y luterano. Okay. Voy a Los explicar luteranos. por qué ellos piensan así. En un momento, un poco durante esa clase, va a aprender por qué sale ese pensamiento, por qué esa división existe en la iglesia, sobre qué pasó con Israel. Y the reason I think this is important, La razón por la que yo creo que esto es importante, and I hope by the end of this class you understand, y espero que para el fin de esta clase puedan entender, when you're listening to a pastor que cuando ustedes están escuchando algún pastor or a sermon online, o algún sermón en línea, you need to know what their position is on this, necesitan saber cuál es la posición de ellos on this topic. en este tema. Because if you can understand what their position is, Porque si ustedes pueden entender cuál es su posición, that is going to affect how they interpret the Bible. esto va a afectar cómo es que ellos interpretan la Biblia. And I'll give you an example of that. Y les voy a dar un ejemplo de esto. Okay? If Israel is a literal people of God, Si Israel es literalmente gente de Dios and God still has them as his people, y Dios todavía los tiene como su gente, then there will be a throne of David in Jerusalem va a existir un trono de David en Jerusalén one day. un día. Okay? See? If they are not the people of God, Si ellos no son la gente de Dios, then Jesus is seated on the throne of David entonces Jesús está sentado en el trono de David in heaven. en el cielo. And that's the only throne that's going to happen. Y este es el único trono que va a existir. So how do you interpret the promises to his kingdom? Así que ¿cómo es que interpretas las promesas a su reino? Okay? If the kingdom of God Si el reino de Dios is described as a time es descrito como un tiempo where there is going to be peace, donde va a haber paz, where there is not going to be any wars, donde no va a haber ninguna guerra, okay? Where there is going to be prosperity donde va a haber prosperidad and riches, y riquezas, okay? That Satan will have no power over. que Satanás no va a tener ningún poder. These are the prophecies about the kingdom Estas son las profecías sobre el reino that is promised to David. que se ha prometido a David. So if Jesus is the son of David, Si Jesús es el rey, es el hijo de David, that means in the kingdom that he's at now, eso quiere decir que en el reino en el que Jesús está ahorita, according to their perspective, de acuerdo a su perspectiva, if he's on the throne in heaven, si él está en el trono, en el cielo, and it's not going to be a physical kingdom, y no va a ser un reino físico, just a spiritual one, únicamente un espiritual, that means the promises of peace esto quiere decir que las promesas de paz and health y de salud and riches y riquezas and prosperity, y prosperidad, where Satan has no power, donde Satanás no tiene ningún poder, then that only exists in the spiritual sense. esto únicamente existe en un sentido espiritual. Okay? That means Esto quiere decir it is not the will of God que no es la voluntad de Dios that everybody who's a believer que todo aquel que es un creyente would be wealthy va a ser rico
and healthy, y sano, saludable, with peace con paz in their life, en su vida, physically. físicamente. Okay? Those promises do not apply. Y esas promesas no aplicarían. It only applies in the spiritual world. Únicamente aplicarían en el mundo espiritual. If you think Si tú piensas that Jesus is on the throne of David que Jesús está en el trono de David and it's just a spiritual kingdom. y es únicamente un reino espiritual. Okay? If you think that we're in the kingdom now, Si tú piensas que nosotros estamos en el reino ahorita, physically, físicamente, that the church has replaced Israel, que la iglesia ha reemplazado a Israel, it's very hard to argue es muy difícil de argumentar that those promises are literal. que esas promesas son literales. Because if you look at the world around us, Porque si ves al mundo a nuestro alrededor, there is not peace, no hay paz, okay? Not everybody's wealthy, no todos son ricos, not everybody is healthy, no todos son sanos. okay? That's not what we see in life. Eso no es lo que vemos en la vida. So when they read these verses, Así que cuando ellos leen estos versículos, they interpret them los interpretan to be metaphors para que sean metáforas or spiritual only, o únicamente espirituales. okay? I don't think anybody would believe Yo no creo que nadie creyera if I were to say right now, si yo dijera ahorita in this world, en este mundo Satan has no power, que Satanás no tiene ningún poder, that he has no influence. que no tiene influencias. ¿Cuándo puede creer si yo digo ese? Nadie. Busca el mundo. Mire, andar en la calle en la medianoche. ¿Sí, no? Solo andar en la calle de medianoche y puedes saber. Sí. Ese no es el reino de Dios literalmente. O las promesas no son tan literal. Son simbólicos, nada más. Y puede ser espiritual en un sentido. Okay? But if we believe Pero si creemos that that kingdom is going to happen, que ese reino va a suceder, then we have to believe entonces tenemos que creer that there are things that need to happen first, que hay otras cosas que tienen que suceder primero, because we're not in that kingdom yet. porque todavía no estamos en ese reino. So according to prophecy, Así que de acuerdo a la profecía, there are things that have to happen first. hay cosas que tienen que suceder primero. But we still have the question, Pero seguimos teniendo la pregunta, has the church replaced Israel? ¿ha reemplazado la iglesia a Israel? Are we in the kingdom in one sense, ¿Estamos en el reino de cierta forma, but it's still future in another sense? pero sigue siendo futuro en otra forma? Or ¿O are the promises to the church, las promesas de la iglesia are they completely different than the promises to Israel? son completamente diferentes a las promesas de Israel? If we believe that, Si creemos esto, then when we read the promises to Israel, entonces cuando leemos las promesas hacia Israel, we should not apply them to ourselves no las debemos de aplicar hacia nosotros mismos and to the church y a la iglesia, unless there's something in the New Testament a menos que haya algo dentro del Nuevo Testamento that tells us que nos diga that promise does apply. que esa promesa sí se aplica a nosotros. Okay? So that's what we have to look for when we're interpreting the Bible. Eso es lo que debemos de estar buscando cuando estamos interpretando la Biblia. Okay, so if you're confused right now, Así que si ahorita estás confundido good, o confundida, qué bueno, because that's my point. porque ese es mi punto. This is not a simple topic, Este no es un tema sencillo. okay? This is why we need 3 classes of 2 hours each Esta es la razón por la que necesitamos 3 clases de 2 horas cada una to explain para explicar
the different methods of interpreting prophecy los métodos diferentes para interpretar la profecía for the last 2,000 years of the church. por los últimos 2000 años de la iglesia. Because that's where these pastors get these views from. Porque de allí es de donde estos pastores obtienen ese punto de vista. Okay? So if I listen to, for example, Si yo escucho, por ejemplo, if I listen to, who's the first guy? Miguel Núñez, Sí, Miguel Núñez, sí. Oh, Sugel Michelin. That's the first El amillennial. segundo. Oh. Sí. Si yo escucho Sugel Michelin, sí. Michelin, Okay. If I listen to him si yo lo escucho a él and I understand that his view y yo entiendo que su punto de vista is that the promise to Israel es que la promesa a Israel do not apply to Israel, no aplica a Israel, they apply to the church, sino que aplica a la iglesia, okay? But pero we can't be in a literal kingdom yet. no podemos estar en un reino literal. Then when he Todavía. talks about an Old Testament verse, when he talks Cuando about él habla sobre un versículo del Antiguo Testamento, in prophecy, en profecía, I need to understand what he thinks yo necesito entender cómo es que él piensa and why he interprets it that y way. por qué es que lo interpreta de esa forma. And what we're going to see Y lo que vamos a ver is they take those promises to be spiritual es promises. que ellos toman esas profecías, esas promesas para hacer unas promesas espirituales. And they would say, Y ellos dirían, in the church, en la iglesia, when you're under the will of God cuando estás bajo la voluntad de Dios and you're walking in the Spirit, y estás andando en el Espíritu, you are in the kingdom. estás dentro del reino. Okay? And so, Así que, if you're doing that, si estás haciendo eso, then the promises of health las promesas de la salud are spiritual health. son de salud espiritual. The promise of prosperity Las promesas de prosperidad are spiritual prosperity. también es espiritual, Prosperidad. prosperidad espiritual. And Satan has no power over you Y Satanás no tiene poder sobre eso if you're walking in the Spirit. si estás andando en el Espíritu. Suena bien, ¿no? Suena muy bonito, ¿no? Sí. That would be how they interpret the passages. Así es como ellos interpretarían el pasaje. And we're going to look at some of these. Y vamos a mirar algunos de ellos. But in Israel today, Pero en el día de hoy en Israel, what that also means lo que eso también significa is they are not the people of God. es que no son la gente de Dios. And because they've rejected Christ as Messiah, Y que porque ellos rechazaron a Jesús como su Mesías, then God is not protecting them Dios no los está protegiendo. because he has no reason to. Porque Él no tiene ninguna razón de hacerlo. So those people need to be careful what they say, Esa gente tiene que tener cuidado de lo que está diciendo, because if they are the people of God porque si son la gente de Dios and God is protecting y them Dios los está protegiendo and they are making comments y ellos están haciendo comentarios, that no, Trump is the Antichrist no, que Trump es el anticristo and he's protecting Israel, y que Él es el que está protegiendo a Israel, okay, not God, no es Dios el que los protege. okay. If they're making statements like that, Si están haciendo ese tipo de declaración if they're wrong about this, y si están mal al respecto, imagine what they're going to have to say to God one day. imagínense lo que van a tener que responderle a Dios un día. They're giving credit Le están dando crédito to the enemy al enemigo to something God is doing. a algo que Dios está haciendo. Okay. Eso no es algo pequeño. Eso es algo grande. Okay. Pero lo mismo por nosotros, por lo mismo de otras personas, okay. Se piensa
that believe that Israel is God's people, que cree que Israel sí son la gente de Dios, if I'm wrong about that, si yo estoy mal en ese respecto, okay, because I do believe that they still are God's people, porque yo sí creo que siguen siendo gente de Dios, okay, and I'll explain my reasons for that at the end of the class. y yo voy a explicar mi razón del por qué creo eso al final de la clase. If I'm wrong about that, Si yo estoy mal sobre eso, then I'm giving credit to God, yo le estoy dando crédito a Dios something that the enemy is doing. por algo que el enemigo está haciendo. Ese también es peligroso. Los dos lados son bien peligrosos. So, necesitas ser seguro de tu interpretación para mantener una conciencia clara de Dios, o mejor, la calladito es más bonito, ¿no? Mejor no habla nada si no tiene nada, si no sabe nada sobre ese, mejor calladito sobre quién tiene la culpa, quién tiene la gloria. Si no sabe, mejor No comente. no comente en este y no asumir nada, a menos que quiera estudiar para entender cuál es la posición de ¿Cuál es tu posición? posición sobre esas cosas. ¿Ok? So, no por eso, no, es como dice la Biblia en Santiago, no muchos van a ser maestros. No muchos deben ser maestros, porque necesitamos responder no solamente por nuestras palabras, pero por la gente que cree en nuestras palabras. Es doble juzgado, Juicio. doble juicio. Si nosotros enseñar equivocado, cosas equivocadas, y gente cree en nuestras enseñanzas y ellos caen mal con Dios por nuestra culpa, Queda es doble juicio por nosotros. So, por esa razón dice, no muchos deben ser maestros, porque necesitas saber las cosas antes de empezar a explicar. So, es bien cuidadoso para jugar con la palabra de Dios. Y dice, Dios me dijo, cuídate. Si no eres Dios. Si no era Dios. Ok, cuídate mucho en esa cosa. So, these are just some examples. Estos son únicamente algunos ejemplos. If you want copies of the list of these 10, Si quieren copias de esta lista de estos 10 pastores, send me a message in Messenger. mándenme un mensaje en Messenger. And I'll send you en a copy in mensajero. Spanish, okay? ¿Mensajero? Sí. Mensajero, sí. Voy a mandar una copia en español, okay? So, Agrega tu nombre ahí en la lista. so but I have it. I don't have a slide on this one, but I have this, okay? Tengo No tengo el PowerPoint allá, pero nada, los tengo únicamente aquí. también con citas de cada persona directamente de sus predicaciones, porque sus creencias. No confiar en mí para pensar, esas son sus propias palabras, okay? So bienvenido a la clase. No sé si puede comentar uno. Sí, por supuesto que sí. Creo que en este tiempo la iglesia está siendo sacudida. ¿Qué es ese sacrificio? Shaking. Sacudida por entender la escatología o los últimos tiempos. Ajá. Está siendo sacudida y de alguna manera pues nos está poniendo a estudiar, porque estamos viendo los hechos de lo que está pasando. Ujú. Y estamos viendo que algunas líneas escatológicas está saliendo a luz que se están equivocando en cuanto Ujú. Sí, sí. a las profecías o a los acontecimientos por venir. Ujú. Y eso nos está haciendo pues investigar. Y pues hay diferentes posturas y estamos en esa crisis ahorita. Ujú. Pero yo creo que esto se va a aclarar dentro de muy poco. Espero por ayudar para clarificar un pocas cosas. Espero que sí. Pero buen ejemplo, sí. Otro. Pero estos sucesos sí es necesario para que la profecía se cumpla en la cuestión del tercer templo en Israel. Depende de la forma de La interpretación, postura. depende de tu hermenéutica. Porque si todo en el reino simbólico y es espiritual, significa que ese templo es solo simbólico, pero el templo ahorita es en la iglesia, en cielo. Y con nosotros
como el templo correcto, como el templo, el último templo. Porque si ellos pueden explicar en esta forma, ellos pueden explicar fácilmente, dice, mira, somos el templo, ¿no? La iglesia. Si somos el templo, y ese es el templo verdadero, entonces ese es el tercer templo. Porque era 2 antes. Y esa es Ellos, otra interpretación. sí, ellos pueden explicar en esta forma. Y está bien para ser consistente con sus propios pensamientos, si aplicar todas las promesas iguales. Si todo es espiritual, entonces somos un templo espiritual, significa Israel es Israel espiritual, significa las promesas de paz son paz espiritual y la restricción del diablo son restricción espiritual. Si ellos aplicaran todas las promesas espiritualmente, es su forma para interpretar la Biblia. Y es mínimo, at least it's consistent. De menos es constante, Consistente. consistente. If they apply everything about the kingdom Si aplican todos lo del reino spiritually, de una forma espiritual, okay, it doesn't mean they're right, no quiere decir que están en lo correcto, but at least they're consistent. pero de menos son consistentes. Okay, that's the way they interpret the Bible. Esa es la forma como interpretan la Biblia. Now, my view Ahora, mi punto de vista is I take the Bible literally es que yo tomo la Biblia literalmente in every verse, en todo versículo, unless the verse or something in the verse tells me, a menos que el mismo versículo o algo en la Biblia me diga, in the contexto, algo dentro del contexto me says diga, that it's spiritual. que diga que es espiritual. Okay, so when God makes a promise to Israel, Cuando Dios hace una promesa a Israel, I don't believe that God can break that promise, yo no creo que Dios pueda quebrar esa promesa, especially when he says to the people of Israel. especialmente cuando lo menciona a la gente de Israel. But I would say it's possible that I'm biased. Creo que puedo decir que soy, Un poco biased, ¿cómo dice en español? ¿cómo Biased. se dice cuando? Como tiene o sea, que preferencia de tiene un lado. que sí, que tiene más preferencia. Porque soy judeo, por sangre. Entonces puede ser Inclinado a- inclinado, Declinado, ok. inclinado de un lado. ¿Inclinado o Puede ser declinado? inclinado. Inclinado, Ajá. ok. Yo puedo ser un poco inclinado de un lado porque soy judeo, por sangre, por mi mamá y mi abuelo, y son rabís por muchas generaciones, y acabo de entenderlo. Pero mi posición fue muchos años antes de yo entender soy Antes judeo. que I didn't learn that I was Jewish yo no sabía que era judío until I was 50 years old. hasta que tenía 50 años. And when I was 35, Y cuando tenía 35, I already knew how I was going to interpret the Bible. yo ya sabía cómo iba a interpretar la Biblia. Okay? Entendiste que podías ser sacerdote cuando ya tuviste 50 años, que ya no puedes ser sacerdote. A los 50 ya no se puede. Sí. So, Demasiado tarde, hermano. empezamos poco tarde. Yo este asunto lo vengo analizando hace como unos 14, 16 años. Se ha venido levantando algunos movimientos aquí en Hermosillo, hablando sobre el reino de una manera muy literal, donde dice, no, es que nosotros estamos, o sea, somos el reino y me tienen que obedecer la enfermedad, está bien, o algunas cosas, pero tengo que tener dinero, tengo que dominar en la política, tengo que dominar en todas las partes, porque yo soy rey, yo soy parte del reino, soy rey y sacerdote, así que todos se tienen que someter a mí, y yo puedo decretar, yo tengo poder, pues, así se está tomando. Y tú te quedas así como sacado de onda. Dices, ¿qué pasó? Y yo no me quedo. Esa es por esa razón. ¿Qué pasó? La O sea, razón ellos piensan así es exactamente por esa razón. Es porque ellos interpretan la Biblia como, ese se llama amilenialismo. Okay. En amilenialismo significa no hay milenio literal.
El 1000 años en Apocalipsis 21 Los 1000 años. menciona los 1000 años en Apocalipsis 21, menciona 7 veces en un capítulo. 1000 años, 1000 años, 1000 años. Ella dice, no es literal, es simbólico y Ya lo espiritual. han tratado por 1000 años. Sí, y ellos interpretan, todo Apocalipsis es apocalíptica. Ese tipo de literatura apocalíptica es lleno con símbolos, y sí cierto, es lleno con símbolos. Pero ese, por mí, no significa que no puedo tomar nada literal. Ese significa que necesito buscar bien para saber qué parte es literal y qué parte no es, y qué dice la Biblia, así es así. Ok, so, en mi forma, en apocalíptica, no importa. Si habla históricamente, entonces eso significa que es literal. Cuando sale imágenes como un bestia salir la mar, eso es obvio simbólico. Ok, porque nadie espera un animal bien raro. Salir la mar y empezar a conquistar todo el mundo con políticos. Nadie tiene esperación de algo por eso será literalmente. Y todo el mundo sabe es un bestia. Y también en la Biblia dice, la bestia es, puso el nombre Satanás y todo ese, anticristo, y puso, esto significa, ok, la Biblia da mi permiso para decir, ese es simbólico. Pero cuando repetí 7 veces en un capítulo, 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años, es muy difícil para olvidar, no es 1000 años. Eso es bien confundido. Pero en su punto de vista, ellos piensan, por la iglesia, es el reemplazamiento de Israel. Entonces no puede ser 1000 años literal, porque ahorita tenemos 2000. Es curioso porque ese punto de vista fue bien popular en los primeros 1000 años. Hasta terminar los primeros 1000 años. Y ellos dicen, ok, entonces se acabó los 1000 años y todavía sigue. Jesús no regresa y nadie cambia. Entonces, no puede ser literal a 1000 años, entonces puede ser espíritu simbólico. Y cambia su punto de vista. ¿Ok? Y eso es bien común con profecía. Recuerda, I think it was about 4 years ago. Pienso era como 4 años antes. ¿Recuerda cuando Israel ataca Damasco? ¿Fue 2 o 3 años atrás o cuántos años? Fue 2 o 3 años. Israel Damasco. ataca Damasco en Siria y lancha misiles y ataca misiles, y eso es como toco 2 o 3. En el mismo día yo escucho tantos pastores en línea, esa es la destrucción de Damasco. De Damasco. Bíblicamente es la profecía, va a cumplir hoy, ese va a ser, y el siguiente día no hay más. Solo ese misiles y nadie más. Nada está destruido. Entonces, todos los pastores son grillos. No digo nada. Pero es un espectáculo para dar atención a los canales en redes sociales. Ahorita es profecía. Ahorita en Irán. El más famoso, right now, the most famous interpretation Ahorita la interpretación más famosa is that Trump is going to bring peace es que Trump va a traer la paz that is necessary que es necesaria before Ezekiel 38 and 39. antes de Ezequiel 38-39. So if you guys read that at home, write it down, read it at home. Escríbanlo y léanlo en su casa. It's the Gog and Magog. Es Gog el Magog. Gog y Magog. Okay. What it says in that passage, Lo que dice en ese pasaje, in those 2 chapters, en esos 2 capítulos, is that Iran, es de que Irán, Syria, Siria, Iraq, Irak and all of the nations in the Middle y East, todas las naciones del Medio Oeste, with the help of Russia, con la ayuda de Rusia, that's Magog Que in es- Kabul. que es Okay. Magog, Let's see. It says that they will attack Israel, dice que ellos van a atacar a Israel, but that God will defend them. pero que Dios los va a defender. But it says in the prophecy Pero dice en la profecía that they will defend them, que Él los defenderá, or they will attack them, que sorry, ellos lo atacarán, perdón. when Israel has no walls, Cuando Israel no tenga muros, has no protection, no tenga protección, because they live in peace. porque van a vivir en paz.
Now, if you try and say that that is the way it is today, Ahora, si están tratando de decir que esto es en el día de hoy, that they live in peace, que viven en paz, you need to spend a week in Israel, necesitan ir y vivir allá una semana in Israel. en Israel. Ellos no viven en paz ningún día de sus vidas. Ellos siempre viven abajo amenazas de todos los islámicos alrededor de ellos. Y cada día son baja la casa y protegerlo cada día. Acabo de preguntar, pastor, Sí. 64 países tienen Sí. Jerusalén. Contra uno. Y el Contra más uno. chiquito. La más chiquito. Israel es solamente hasta aquí de Coborca. Y aquí de Quino. Ese es todo el país de Israel. Es de Hermosillo hasta Caborca, hasta la playa. Esa sección es la que tan grande, es todo Israel. Y el Medio Oriente, todo el Medio Oriente es mitad de Estados Unidos. Mira la comparación. Aquí hay mucho petróleo. Sí. So for that prophecy to happen, Así que para que esa profecía suceda, Israel has to be at peace first. Israel tiene que estar en paz primero. So Alducin y muchos otros pastores famosos ahorita, ellos dijo, esa es la profecía cumplida enfrente de tu cara. Israel va a llevar en paz. Va a estar en paz. Y Trump es la persona que va a traerlo. Trae esa paz. Porque él es al lado de ellos y él empieza a atacar a todos sus enemigos. Y él es en contra. Y tiene el pacto con Abraham, los acuerdos de Abraham, lo político ahorita, los pactos de Abraham. Saudi Arabia está firmado este pacto. Entonces hay paz entre ellos y Israel. Y ellos no tienen ninguna guerra entre ellos. Y muchos otros países del Medio Oriente y por Trump. Él trae este pacto y él invita a ellos para vender beneficios financieramente si ellos entrar en este pacto. Y muchos de ellos van a entrar. Entonces, esa es la profecía bien famosa. Ahorita, busca en línea. ¿Es Gog Magog en camino ahorita? Busca en línea en YouTube. Gog Magog está en camino. Hay muchos pastores y muchos profesores. Pero eso significa, esta profecía es literal. Entonces, solamente los pastores piensan, ese es literal, no es simbólico, va a traer esa profecía. Lo que pasa, hermano, es que este acontecimiento que está pasando, este panorama de todo este acontecimiento en el Medio Oriente con Israel y los demás países, de alguna manera pareciera que ilustra lo que viene en Ezequiel 36 al 39 sobre Gog y Magog y todo ese rollo. Entonces, a lo mejor hay que analizar ciertos aspectos porque a lo mejor no es, porque hay muchos acontecimientos que siempre han pasado que se parecen a, pero no son la realidad del tiempo. Como tipología, como sombras. Ándale, como Por si eso fuera- como sombras del futuro. Anda. Ok. Pero va a suceder literalmente en el futuro un día. Así. Ok. So, estoy de acuerdo con ese. Pero yo tampoco pienso, por mí personalmente, y puede ser como sombra, pero literalmente no aplicar. Esa fuera de contexto. No aplica. No aplica. Esa fuera de contexto, porque esa invasión de Gog y Magog, si eso es cierto, entonces, ¿cómo puede aplicar otros versículos de profecía literal futuro? ¿Hay sombras de ellos también? ¿Siempre? Entonces necesito cuidar nuestras hermenéuticas, porque si aplicar en una forma para ser consistente, nosotros necesitamos aplicar en la misma forma de todas las profecías. Si todo tiene una sombra, si hay cosas, sí obviamente tiene sombra, como el anticristo. Y Juan dijo, hay muchos anticristos ahorita. Y también Antiochus Epífanes es un evento en el tercer siglo antes de Cristo.
Y ese también puede ser una sombra de un futuro anticristo. Puede ser. Pero Hitler es otro, puede ser una sombra. Y hay muchos, puede ser como sombras, pero es muy, yo pienso es más... Sí, yo pienso, I think we need to be more cautious Creo que debemos de ser más cautelosos before we say, antes de decir, this is kind of what the Bible was talking about. esto es como lo que la Biblia está, de lo que la Biblia está hablando. Okay. Necesitamos ser un poco más cuidadoso de esos tipos de interpretaciones, porque eso no es consistente con toda nuestra interpretación de la Biblia. Si cada profecía literal tiene sombra, entonces, ¿qué pasó en la resurrección de Cristo? Jonás puede ser. ¿Eso significa que Jonás murió en verdad por 3 días? ¿O es similar? Y casi murió, pero no tanto. Entonces, ese afecta nuestras hermenéuticas. Y cómo nosotros interpretamos la Biblia. Hermenéutica. Siempre me corrigieron esa palabra, pero tú sabes, cuando dice hermenéutica es más fácil para Es mí. hermenéutica. Eso sí. Ok. So, y con esta clase podemos entender por qué otras personas interpretan en forma totalmente diferente. Porque las iglesias presbiterianas no hablan sobre profecía ahorita, porque ahorita están tantas guerras. Y su posición es, vas a hacer paz. Va a haber They, paz. they think Ellos piensan before Christ returns, que antes de que Cristo regrese, we are going to conquer the world with the gospel. vamos a conquistar al mundo con el Evangelio And the world is going to accept the gospel. y que el mundo va a aceptar el Evangelio. That's literally what they believe. Literalmente esa es su creencia. Okay, I have many friends in the church, Tengo muchos amigos en esa iglesia, pastors and theologians, pastores y teólogos, okay, and they insist y ellos insisten the world is getting better que el mundo está mejor because of Christianity, por la cristiandad and it's going to keep getting better. y que va a seguir siendo mejor. That's a very optimistic point of view. Este es un punto muy optimista, Okay, un punto de vista muy optimista. and these are amillennials. Y estos son los amilianistas. Okay, they do not believe in a literal millennial. No creen en un milenio literal. Okay, they think it's just spiritual, Ellos piensan que es únicamente literal. and a No, thousand espiritual, perdón. spiritual, and it's 1,000 just means a long time. Y que 1000 nada más significa un largo tiempo. Okay, nada más, un largo tiempo. Es 1000 es simbólico para un largo tiempo. Ahorita es 2000 años. So where did that view come from? Así que, ¿de dónde salió este punto de vista? It actually came from the Catholic Church En realidad entró a través de la Iglesia Católica in the 3rd century. en el tercer centenario. Okay. Before that, Antes de eso, there were some early church fathers había algunos padres primitivos who did believe in amillennials, quienes creían en el amelianismo. okay? They did believe in that, Creían en eso, but they did because of Jewish influences. pero lo creían por influencias judías. Okay, there were Jewish early church fathers Había padres primitivos judíos who interpreted the Bible like the Jews did. quienes interpretaban la Biblia como The Jews. como los judíos lo hacían. The way the Jews interpret the Bible La forma como los judíos interpretaban la Biblia is they think every verse es que ellos pensaban que cada versículo has 7 different levels of application. tienen 7 diferentes niveles de aplicación. One is literal, Uno es literal, another is spiritual, otro es espiritual, one is about Israel, uno se trata de Israel, one is about the church, otro se trata de la iglesia, one is personal, uno es personal, one is in your local church, uno está en tu iglesia local. and they think every verse of the Bible, Y ellos piensan o pensaban, they think, de ellos todavía piensan piensan, de que
Cada versículo en la Biblia has those applications. tiene esas aplicaciones. So when Christian Gentiles heard this, Así que cuando los cristianos gentiles escucharon esto, these professors of Judaism, cuando escucharon a estos profesores de Israel, el judaísmo, judíos, who were Christians, quienes eran cristianos, interpreting the Old Testament this way, interpretando al Antiguo Testamento de esta forma, they liked it. les gustó. Okay, and that carried over to Augustine Y esto llegó hasta Agustín in the 4th century. en el cuarto centenario. And Augustine became what they call a doctor in the Catholic Church. Y Agustín llegó a ser lo que se le llama un doctor dentro de la Iglesia Católica. That means Eso His quiere theology decir que su teología is official doctrine of the Catholic Church. es la Doctrina. doctrina oficial dentro de la Iglesia Católica. And that's why they're very similar Y por eso es que es tan similar of luteranos, presbiterianos y toda la de teología del pacto se llama reformados. Okay, because the Reformed Church porque la Iglesia reformada never wanted to leave the Catholic Church. nunca quiso dejar a la Iglesia Católica. They wanted to reform it, Querían reformarla, but maintain a part of it. pero mantenerse siendo parte de ella. Okay, I don't know if you know that about history. No sé si sabían esto sobre la historia. Okay, they were kicked out of the Catholic Church. Ellos fueron sacados de la Iglesia Católica. They didn't leave it. Ellos no la dejaron. They grew up in the Catholic Church, Estos crecieron dentro de la Iglesia including Católica, Martin Luther, incluyendo a Martín who Lutero, was a cardinal, quien era un cardenal, ready to be a pope, listo para ser un papa, until he decided hasta que él decidió that there needed to make some changes in the Catholic Church. que necesitaban hacer algunos cambios dentro de la Iglesia Católica. Okay, so all of this history is important to this theme Toda esta historia es muy importante dentro de este tema, because it helps us understand porque nos ayuda a entender why people interpret it that way, por qué es que la gente la interpreta interpreta o interpretaba, why they interpret it this way. porque es que la interpretaba de esa forma. Okay, so and if you're going to be a part of the Presbyterian Church, Y si ustedes van a ser parte de la Iglesia Presbiteriana, you cannot preach on the rapture, no pueden predicar, predicar sobre el rapto or the Great Tribulation, o de la gran tribulación, as if it's future. como que si es algo futuro. Okay, that's inconsistent with Augustine, Esto es inconsistente con Agustín, who was the person that Calvin quoted all throughout his teachings. quien fue la persona de donde Calvino Cita. citó todas sus Sus comentarios, declaraciones, sus comentarios. sus comentarios. Que cuando él interpreta la Biblia, él siempre cita a Agustín. Okay, salí de ese rama. Entonces, ¿por qué es tan similar la perspectiva de ellos? La iglesia es reemplazamiento. En la iglesia católica es Israel. Ese es el único pueblo de Dios. Ellos son el pueblo Okay, de Dios. and when I show you what they believe, Y cuando les enseñe lo que ellos creen, okay, you're going to see that what they think, van a ver que lo que ellos the piensan Great Tribulation, de la gran tribulación was in the 1st century. pasó ya en el primer centenario. Daniel's abomination of desolation, En Daniel, la abominación de desolación, okay, where the Antichrist donde el anticristo was in the temple, estaba en el templo. that was in the 1st century. Eso sucedió ya en el primer centenario para ellos. For them, in their minds, Para ellos en su mente, we're already in the kingdom, ya estamos en el reino, but it's not literal, pero no es literal, it's not physical, no es físico, but it's going to be pero va a ser before Christ returns. antes de que regrese Cristo. And the reason they have to say that La razón por la que ellos tienen que decir esto is because of Revelation 21. es por Apocalipsis 21. You can't just ignore those verses, No puedes nada más ignorar esos versículos. okay? There has to be a fulfillment Tiene que haber un llenamiento in some way, en cierta forma. okay? Christ has to return Cristo tiene que regresar
physically. físicamente. But they think Pero ellos piensan when he returns, que cuando regrese, that's going to be the only resurrection from the dead. eso va a ser la única resurrección de los muertos In Revelation 22, en Apocalipsis 22, okay? And that's the new heavens and the new earth. y que eso es los nuevos cielos y nueva tierra. Okay? So that's how they see prophecy. Así es como ellos ven la profecía. Okay? So I've been explaining them a lot Yo los he estado explicando a ellos mucho because porque I was taught by my teachers in seminary. fui enseñado a través de mis maestros en el seminario Before you argue against a point of view, que antes de que argumentes tu punto de vista against a point of o view, en contra de un punto de vista, you need to explain what that point of view is necesitas explicar cuál es ese punto de vista. in a way De cierta forma, that if they were listening, que si ellos estaban escuchando, they would agree with you. estuvieran de acuerdo contigo. They would say, yes, that's what we believe. Que ellos dijeran, sí, exactamente eso es lo que creemos. Okay? So that's why I'm explaining it this way. Por eso es que se los estoy explicando de esta forma. And once you explain it that way, Y cuando ya es explicado de esa forma, then you can explain why they're wrong. entonces es cuando puedes explicar dónde es que están mal. Okay. Y mi profesor dijo, después destruye sus argumentos, pero primero necesita explique sus argumentos en forma como ellos están de acuerdo con su definición. Ese quita la falacia de paja, hombre de paja, hombre de paja. Es una falacia, dice, cuando no definir el punto de vista de otra persona correctamente primero, entonces ustedes argumentan con algo, ellos no creen. Ese no es un argumento lógico. Okay? If someone were to say, Si alguien dijera, Robert thinks that he's the true Israel. Roberto piensa que él es el verdadero Israel. Okay? Well, in one sense, you might be able to say that I'm a part of it, De cierto sentido puedan ustedes decir, bueno, que soy parte de ello. but that's not what I'm arguing. Pero eso no es lo que yo estoy And argumentando. that's not what I think. Y no es lo que yo pienso. So if they attack my view on that, Así que si ellos me atacaran mi punto de vista en eso, I could just say, yo únicamente pudiera decir, but I don't believe that, so it pero doesn't yo no matter. creo eso, así que no importa. Okay? So if we're going to critique other views, Si vamos a criticar otros puntos de vista, we need to understand them correctly first. necesitamos entenderlos correctamente primero. And what I want you guys to understand more than anything Lo que quiero que ustedes puedan entender más que nada is that all these other perspectives, es que todas estas otras perspectivas, the majority of them, they are men and women of God. la mayoría de ellos son hombres y mujeres de Dios. They believe in the Bible. Creen en la Biblia, They use the Bible in everything they do, usan la Biblia in everything they do, en todo lo que hacen and everything they teach. y todo lo que enseñan. Okay? They just have a different method of interpretation. Únicamente que tienen un método diferente de interpretación. So you can't say they're not biblical. Así que no puedes decir que no son bíblicos. Calvin, I don't agree with him on hardly anything. Yo no estoy de acuerdo con Calvin casi en nada, Okay? But I cannot say he's not biblical. pero no puedo decir que él no es bíblico, Because he wrote commentaries on the entire Bible. porque él escribió comentarios en toda la Biblia. I don't agree with his hermeneutics, No estoy de acuerdo en su hermenéutica, but he didn't just invent it. pero no nada más se las inventó. Okay? He thought that's what the Bible says. Él pensaba que eso es lo que la Biblia decía, Because of the way he interpreted the Bible. por la forma como él interpretaba la Biblia. Okay? And this is the same with the Presbyterian Church, Y esto es lo mismo con la iglesia presbiteriana, the Lutheran Church, la iglesia the luterana, Reformed Church. la iglesia reformada. Most of them La mayoría de ellos believe what they're teaching. creen lo que están enseñando And they believe that they're teaching what the Bible says. y creen que ellos están enseñando lo que la Biblia dice, Okay? Because they just use a different method of hermeneutics. porque nada más usan un método diferente de hermenéutica. Now, I went online today to ChatGTP. Ahora, hoy fui en línea al ChatGPT
Okay? And I asked the question, E hice la pregunta, if you were to do a comparison si hicieras una comparación with all of the different methods of hermeneutics, con todos los diferentes métodos all the different eschatologies con todas las diferentes escatologías in the church, en la iglesia, and you use the method of hermeneutics y usaras el método de hermenéutica of this, de esto, the Bible is literal la Biblia es literal, unless something in the Bible a menos que algo en la Biblia tells you it's spiritual. te diga que es espiritual. If you're strict with that definition, Si eres estricto con esa definición, who is the most biblical? ¿quién es el más bíblico? And amillennium Y los amilianistas and preteristas, y los preteristas, which I'll tell you what that is in a minute, lo que les voy a decir que son estos en un minuto, they're at the bottom of the list. están al fondo, a lo último de la lista. Okay? The top of the list, Los que están arriba, Es pregunta, disculpe. sí, No. era un pregunta. Yo puse Sí, la pregunta de él ChatGPT, la le inteligencia puso la artificial. pregunta a la computadora. Y sale ese ChatGPT. de ocho diferentes puntos de vista. Ok. Y son más bajos. Preteristas, todo la iglesia reformado. Son bajo la lista. It's because the hermeneutics they use Es porque la hermenéutica que ellos usan, is whatever your theology is, que es cualquiera que sea tu teología, what you believe to be true, lo que tú crees que es verdad, that's how you determine how to interpret a verse. así es como tú determinas cómo interpretar un versículo. Okay? If I believe Si yo creo that Israel has been replaced by the church, que Israel ha sido reemplazado por la iglesia, then whatever I read about Israel, entonces todo lo que yo lea sobre Israel, I will automatically interpret that automáticamente lo voy a interpretar as a promise to the church. como una promesa para la iglesia, But spiritual, not literal. pero espiritual, no literal. When you do that, Cuando haces esto, you're letting your theology tú estás dejando que tu teología to guide you te guíe as you interpret the Bible. mientras tú vas interpretando la Biblia. And our theology should come from what we learn from the Bible. Y nuestra teología tiene que salir de lo que Aprende. aprendemos de la Biblia. Okay? But they already have a view Pero ellos ya tienen su punto de vista, that they think is right que ellos piensan que está bien, because that's the tradition in their church. porque esa es la tradición dentro de su iglesia. So when you hear somebody say Así que cuando ustedes escuchan que alguien está diciendo Israel Israel is no longer the nation of God, ya no es la nación de Dios, they say that ellos dicen esto because that's what fits their theology. porque eso es lo que encaja dentro de su teología. And whenever they read a verse that says the opposite, Y cada vez que leemos algo que diga lo opuesto, they say, ellos dicen, oh, that has to be spiritual then, eso tiene que ser espiritual, not literal. no literal. Okay, that's the danger. Ese es el peligro. Okay? But that's how they've been taught. Pero así es como han sido enseñados. Okay? Sí. Se llama eisegesis. Eisegesis en lugar de exegesis. Eisegesis en lugar de exegesis. Esa es la diferencia. Entiendo el término. Okay. Yo creo que uno siempre ha caído también en cierta forma en algunas cosas por el texto bíblico de que toda escritura es inspirada por Dios útil para enseñar, corregir y instruir. Entonces, algunas interpretaciones del Antiguo Testamento que fueron enseñanzas para Israel, nosotros la aplicamos como enseñanza para la iglesia. Pero como que estos agarraron monte, ¿no? Se Sí. fueron al extremo. Sí, hay extremistas. Yo escucho un podcast el otro día, un show, un podcast en YouTube, y el hombre dice, hay dos trenches, como dice, un trench, like canales profundos, como dice, grietas, hay dos grietas. Si hace extremo de un lado, cayó en esa grieta. Si extremo en otro lado, cayó en otra grieta. Esos son extremadamente extremos y ese no es correctamente.
Y hay dos cosas más sutiles en el medio. Y puede quedar en un lado como, ese que era más mejor de ese y el otro más mejor con ese, pero no tan extremo. ¿Ok? Puede ser un balance. ¿Ok? Y voy a explicar la punto de vista tiene ese balance más. ¿Ok? Durante esta clase. ¿Ok? So, vamos a ver. Ese es cristianismo tradicional. Oh, that was a traditional. Sí. Ok. Perspectiva protestante y católico. Ok. Es los cristianismo tradicional por 2000 años de iglesia. Ok. Y lo primero se llama teología de pacto. Ok. Reformado, calvinista, Israel y la iglesia. Se considerar, y voy a mandar una copia de ese si quieres, ¿ok? Cualquier persona que quiera una copia, mándale un mensaje sí, a él. Pero escribe notas también porque es mejor para que en tu memoria, para escribir notas también. Pero yo puedo dar una copia de este. Él se las puede mandar. ¿Ok? Para recordar. Pero en Messenger. Cosas. Mensajero, en Facebook Messenger, ¿ok? O WhatsApp. De WhatsApp también, se puede mandar mi mensaje en WhatsApp. ¿Ok? So, ¿alguien lee esta parte? Teología de pacto. ¿Alguien léelo? Israel y la iglesia. Se considera que la iglesia representa el nuevo Israel espiritual, cumpliendo así las promesas divinas dirigidas al Israel étnico. Gálatas 6:16, Romanos 9, 6 al 8. Okay. Sí, léelo. No. Ese versículo puede leer en su propio tiempo. Okay. Pero dice, ese uso literalmente dice, es Israel espiritual. Es Israel de Dios. Y habla con cristianos, entonces ellos dicen, entonces la iglesia es Israel de Dios. Punto. Reino de Dios es una realidad espiritual presente, Lucas 17:21, que alcanzará su plenitud en la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Ajá, síguelo. Reino davídico. Cristo ejerce su reinado eternamente en el trono de David. Lucas 1:32 al 33. Pero esta realización es espiritual en la iglesia, en lugar de una restauración política literal de Israel. Profecías claves. Y así piensa. Jeremías 31 y Ezequiel 37. ¿Ok? Él dice, ese es el nuevo pacto. Entonces, el pacto es por la iglesia, punto. So, ok. Esa es la siguiente opción. Esa es una forma para interpretar la Biblia. Otro en escatología. Es otro dispensacionalismo. ¿Ok? Y también fundamentalista. Sí, cierto. Israel y la iglesia. Distingue entre Israel étnico y la iglesia. Dios tiene planes distintos para ambos. Sí. Romanos 11, 25, 29. Es uno de mis favoritos versículos para explicar este punto. Porque dice, Israel es enemigos por causa del evangelio, pero escogidos por la causa de elección. Entonces, ese es bien distinto. Es difícil para ignorar ese versículo. Ok, síguelo. Tiene planes distintos para ambos. Reino de Dios, un futuro reinado literal de 1000 años. Apocalipsis 20, 4 y 6. Con Cristo gobernando desde Jerusalén. Reino davídico, una restauración literal de Israel bajo Cristo, como heredero de David, según Ezequiel y Amós 9:11. Profecías clave, ahí están los versículos. Ajá. Las 70 semanas incluyen cumplimiento futuro para Israel. Zacarías 14:9, el reino físico de Cristo en Jerusalén. Entonces, cuando ellos leen esos versículos, ellos son promesas de Dios, literalmente para Israel, entonces sigue a aplicar. Va a cumplir un día. Punto. No hay negación de ese. Ese, si Dios dijo, la palabra de Dios dijo, entonces así va a ser. Punto. Así será. Ok. So, ellos toman ese bien literal, todas las promesas de Israel. Por esa razón, este grupo de personas no acepta como las promesas de riquezas y sanidad y ese aplicar en el día de hoy. Porque esas son promesas futuras para Israel en el reino. Y también por todo el mundo durante el reino de todo el mundo. ¿Ok? Entonces esas profecías, esas promesas
son por el reino de Dios y no estamos en el reino de Dios ahorita. ¿Ok? So, y también recuerde, esta parte de reformado, ellos tienen como 3 o 4 diferentes formas para pensar. Y también en dispensacionalismo hay 2 diferentes formas bien distintas. Uno es clásico, otro es progresivo. Okay, hay 2 tipos de cómo interpretar. Sí, en dispensacionalismo, ¿ok? Pero todos están de acuerdo con esas cosas. Los 2 posiciones están de acuerdo con esas cosas, definir dispensacionalismo, ¿ok? Dispensacionalismo. Okay, el punto de vista católica, amilenismo, preterismo parcial. Punto de vista católico. Israel y la Iglesia. La Iglesia católica es el cumplimiento de Israel. Okay. El reino de Dios presente en la Iglesia, consumado en la segunda venida. Reino davídico. El reino eterno de Cristo es espiritual, no un reino político jurídico. Ahí están las profecías clave. Isaías 2:4, cumplido en la Iglesia universal. Salmo 89, aplicado al sacerdocio eterno de Cristo. Ok. So, ese es su punto de vista. Y va a explicar 2 otros, no son tradicional cristianismo, pero es importante para entender por qué ellos piensan. Los 2 salí de cristianismo que empezaron secta. Y ellos empezaron como secta. Entonces, en esta posición, esa es su posición de los mormones. Okay. Israel y la Iglesia. Los mormones creen en un linaje literal israelita. Muchos miembros de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días se consideran descendientes de Efraín. Es Doctrinas y Pactos. Okay. Doctrinas y Pactos, capítulo 133, versos 16 al 34. Okay. Y reino de Reino Dios. de Dios, un reino físico y político en Sion, Missouri, y otro en Jerusalén. Artículos de fe, número 10. Okay. Reino davídico, Cristo gobernará desde Jerusalén y Sion, Missouri. Okay. Doctrinas y Pactos, profecías clave, Ezequiel, las varas de Judá y José, la Biblia y el libro de Mormón. Sellos 22:3, la obra templaria. Está bien raro. La obra templaria. Cumplir la profecía. Cumple la profecía. Okay. Testigo de Jehová, otro. Israel y la Iglesia. Israel y la Iglesia, los 144,000 ungidos son el Israel espiritual. Otros creyentes, gran multitud, sirven bajo él. Reino de Dios, un gobierno celestial que rige la tierra desde 1914, enseñanza del Atalaya. Reino davídico, Cristo gobierna invisiblemente desde el cielo, no hay un trono terrenal literal. Profecías clave, Daniel 4:10, aplicado a 1914. Mateo 24:14, la predicación señala el reino. Muy interesante, ¿no? Okay. Eso es solo por información, para entender, hay más o menos 3 ramas en la iglesia cristiana y 2 ramas extremos salir las sectas. Okay. Que se cayeron en the crack. Sí, él cayó en las grietas. Salió mal en su escatología. Y la verdad es, el Charles Taze Russell, el fundador de Testigos de Jehová, fue séptimo día adventistas. Él era pastor del séptimo día adventistas en la iglesia cristiana por muchos años. Pero él empezó para interpretar profecía y los años a los distancia en la pirámide, en las pirámides en Egipto. Pirámides. Él empezó para hacer todos los planes de pirámides y pensé las fechas coinciden con los cuartos. Entonces él empezó para ser extremo en su profecía y pone fechas y empezó para poner fecha, después fecha. Y el séptimo de Adventistas dijo, es tan extremo para nosotros, vete. Empezó su propia iglesia. Y sí, él lo hizo. Y empezó su propia iglesia. Ahorita es una gran religión. Esa es la empiezo. José Smith es de los mormones. Los mormones es Josué Smith. Charles Taze Russell. Sí, Ajá. Charles Taze Russell es la Testigo de Jehová. Una cosa que La razón yo mencioné es He was gonna mention sí. something. Una cosa que me sorprende es que la mujer esta Helen White ¿Cómo así? De Ellen G. White. hizo una explicación completísima de la Biblia, del mismo tamaño que la enciclopedia británica. Así es.
más de 80 volúmenes. De todas sus explicando profecías cada versículo de la Biblia, del séptimo día adventistas. Ese es acomodando su... todo al sábado, ¿no? Ujú. Pero ella tiene su teología. ¿Cómo lo hizo? Sí, es porque ella empezó su teología con su pensamiento, necesita obedecer los mandamientos. Ajá. Si eso es cierto, ¿cómo puede interpretar la Biblia? This is the danger Este es el peligro of having a view already in your mind de tener un punto de vista ya en tu mente Prejuicio. and then interpreting the verses e interpretar los versículos based on what you already think is true. basado en lo que tú ya crees que es verdadero, Okay? Especially with end times prophecies. especialmente con las profecías de los últimos tiempos. Okay? Es muy peligroso en nuestras vidas personalmente y también en nuestra relación con Dios. Es bien importante para mantener, permite la Biblia para formar tus pensamientos. Tus pensamientos no pueden guiar la Biblia. La Biblia guía nuestros pensamientos. Y nuestras creencias salió de la Biblia. No poner nuestros pensamientos adentro de la Biblia y interpretar en la forma de Dios pensó. I had to learn this the hard way, Yo tuve que aprender esto de la forma más dura, and like I usually learn things. como usualmente yo aprendo todo. People warned me, La gente me advirtió okay, and I didn't listen, y yo no escuché. okay. And when I first became a Christian, Y al principio, cuando me hice cristiano, okay, I believed everything Chuck Smith said, yo creía todo lo que Chuck Smith decía, okay, because I thought he was the best teacher, porque yo pensaba que era el mejor maestro, and even if he was, y aún si lo hubiera sido, it doesn't mean he was perfect, no quería decir que él era perfecto. okay. And so there were a few things that he taught Así que hubo algunas cosas que él enseñó that began to affect the way I read the Bible. que empezaron a afectar de la forma como yo leía la Biblia. Okay, and I started following those interpretations, Y yo empecé a seguir esas interpretaciones. and all of a sudden I realized, Y de repente me di cuenta wow, the Bible's wrong. que la Biblia, yo pensaba, wow, la Biblia está mal. Because if that interpretation's correct, Porque si esa interpretación está correcta, then that's contrary to what I know in the world is true. es contrario a lo que yo sé que en el mundo es verdad. There's contradictions in the Bible. Hay contradicciones en la Biblia. If there's contradictions, Y si hay contradicciones, well, then it can't be from God. entonces no pueden ser de Dios. And then I realized, Luego me di cuenta, wait, I'm interpreting these verses espera, estoy interpretando estos versículos based on what Chuck Smith said. basado en lo que Chuck Smith dijo. What if he's wrong ¿Qué tal si él está mal on that verse? en ese versículo Okay, and these other verses. y en estos otros versículos? And so I started studying what else they could mean. Así que empecé a estudiar qué era la otra posibilidad de que fueran interpretados. If it's not the way he said it, Si no era la forma como Chuck lo había dicho, is there another way to understand this ¿hay alguna otra forma de entender esto that's consistent with the rest of the Bible? que sea consistente con el resto de la Biblia? Okay. La Biblia sí es la palabra de Dios, no hay contradicción. Salió un bullet. Olvido un bullet. I avoided a bullet. Evitar Que una bala. evitar la bala, porque ese fue un fuerte ataque de mi fe. Porque yo era ateo y tiene tantos ataques contra la Biblia antes de yo aceptar a Cristo. Yo era fuerte ateo, contra cristianidad, entiende la Biblia muy bien, pero totalmente afuera de contexto, para contradecir todas las cosas que los cristianos me dijo. Entonces yo fui totalmente contrario, tiene mis dudas por años contra la Biblia, fui seguro, ese es un libro de hombres, no es la palabra de Dios, no puede serlo, es imposible, Dios no existe. Ese eran mis pensamientos antes de yo aceptar a Cristo. Pero cuando yo acepto a Cristo, esa es la palabra de Dios, Dios es verdadero, es real, y yo acepto, pero cuando encontré las contradicciones, ok,
Puede ser estoy equivocado. Puede ser no es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no tiene contradicciones. No puede tener contradicciones. Si es de Dios, es perfecto. Si no es de Dios, es como cualquier otro libro. Punto. Y ese fue un fuerte ataque en mi fe. Una crisis de mi fe por un poco tiempo. Hasta yo aprender, wow, yo necesito guardar contra las presunciones. Cuidarme contra las presunciones. Y después aprende tantas cosas nuevas en mi escuela bíblica, las maestrías, el doctorado y todas esas clases. Aprende tantas cosas nuevas. Ahora, I love it when I find out I'm wrong about something. me gusta cuando me doy cuenta de que estaba yo mal en algo. Because what that means, Porque lo que eso quiere decir I learned something new. es que aprendí algo nuevo. And now I can teach it better. Y ahora lo puedo enseñar de mejor forma. So I don't have to worry about being wrong. Así que no me tengo que preocupar de estar mal. If I find something in the Bible Si yo encuentro algo en la Biblia that's difficult to interpret, que es difícil de interpretar, like Matthew 24 and 25, como Mateo 24 y 25, una de las más complicadas secciones de la Biblia, el Olivet discurso, el la discurso profecía sobre de los que- últimos tiempos en Mateo, es uno de los más complicados para interpretar. Y Apocalipsis, uno mucho más complicado de ese. Es un libro lleno con cosas como esos dos capítulos, lleno con tantas cosas. So, con esta idea, what time is it? No, es Casi 15 minutos más. 8:36. Ok, tengo 30 minutos más, qué bueno. So, when I started realizing Cuando me empecé a dar cuenta I need to let the Bible tell me what is true. que tenía que dejar que la Biblia me dijera a mí lo que era verdad, Not assume something is true no asumir que algo era verdad and then read that into the Bible. y luego leer eso dentro de la Biblia Okay? And look for that in the Bible. y buscar eso dentro de la Biblia. Okay? And I found the best way to interpret the Bible Me di cuenta que la mejor forma de interpretar la Biblia is assume that it's literal es asumir que es literal, unless something in the text tells me a menos que algo dentro del texto me diga it's not literal. que no es literal, Like poetry. como la poesía. Okay? That's obviously not literal. Esto obviamente no es literal, Okay? So I need to be careful. así que tengo que tener cuidado, Reading a part that's poetry leer alguna parte que sea poesía and thinking that that is literal. y pensar que eso es literal, Because if that's true, porque si eso es verdad, then God is a chicken, entonces Dios es una gallina, He's an eagle, es una águila, He's a tree, es un árbol, He's a rock. es una piedra. Okay? That's obviously not meant to be literal. Okay? Obviamente que eso no fue para ser interpretado como literal, It's poetry. es poesía. And there's a way to interpret poetry. Y hay una forma de interpretar la poesía. And then there's Proverbs. Luego ahí está Proverbios. Okay? And we know that those are not literal. Y sabemos que esos no son literales. These are not promises. No son promesas. Because it says Porque dice that the unrighteous will never prosper. que el injusto nunca prosperará. ¿Eso no es cierto? Hay muchos injustos y prosperan bastante. Hay mucho injusto en este mundo. Mira los árabes. Control de todas las riquezas del mundo en el petróleo. Controlan. Y son islámicos. Odio cristianos. Totalmente rechazar la Biblia. Y ya habla blasfemias diarias. Pero son los más ricos en todo el mundo. Mira, el príncipe de Saudi Arabia. ¿Sabe la riqueza él tiene? He bought a Mercedes-Benz Él le compró un Mercedes-Benz with real silver hubcaps.
con las copas del carro con Plata plata real. verdadera For every person in Saudi Arabia. para cada una de las personas que viven en Saudi Saudi Arabia. Arabia Saudita. That's the kind of money he has. Ese es el tipo de dinero que él tiene. As he says 7 times a day, Mientras él habla 7 veces al día Muhammad is the prophet of God, que Mohammed es el profeta de Dios and Jesus is a prophet y que Jesús es solo un profeta and not God. y no Dios. So, los injustos siempre prosperan. Nunca ¿Nunca prosperan. prosperan? No. A veces sí. Necesitamos ser bien cuidadosos para interpretar los proverbios como promesas. Porque no siempre es así. So, es otra clase en hermenéuticas. No sé si quiero escuchar cómo interpretar porque yo abro la puerta. Necesito definirlo. Cómo interpretar los proverbios también. So the best way I'm going to say it quickly, but you can ask me afterwards, okay? Rápidamente lo voy a decir, pero me pueden hacer preguntas There's después. 3 books of wisdom. Hay 3 libros de sabiduría: Proverbs, Proverbios, Ecclesiastes, Eclesiastés and Job. y Job. Why? ¿Por qué? Because Proverbs, Porque Proverbios, in a perfect world, en un mundo perfecto, that is true. eso sí es verdad, But we do not live in a perfect pero no world. vivimos en un mundo perfecto, And so it's not always true. así que no siempre es verdad. What are the exceptions? ¿Cuáles son las excepciones? Job, Job, many times muchas veces the righteous suffer. el El justo. sufre, And Solomon, y Salomón, many times muchas veces a person living in the flesh una persona que vive en la carne is very prosperous. es muy próspera. Those are the exceptions. Esas son las excepciones. Everything that's true in this world Todo lo que es verdad en este mundo over wisdom, sobre la sabiduría, okay, in a perfect situation, en una situación perfecta, it's like Proverbs. es como Proverbios. But there are exceptions Pero hay excepciones like Job como Job and Solomon. y de Salomón. Okay? Solomon was looking for things in the flesh, Salomón andaba buscando cosas en la carne and he was very successful at it. y era muy exitoso al respecto. Okay? And many unrighteous people, Y mucha gente injusta they are very prosperous. son muy prósperos. Sometimes they have peace A veces tienen paz more than the righteous. más que el justo. They have finances more than the righteous, Tienen más finanzas que el justo, better health, mejor salud, better stability, mejor estabilidad okay, in this life. en esta vida. Okay, so that's how we interpret Proverbs. Así es como interpretamos Proverbios. Okay, and we know that one day Y sabemos que un día this will be a perfect world este será un mundo perfecto, in the new heavens and the new earth, en nuevos cielos y nueva tierra. and in that day, Y en ese día everything in the Proverbs will always be true. todo lo de los proverbios va a ser verdad, Always. siempre, Okay, because that is God's wisdom. porque esa es la sabiduría de Dios. That's the way God desires everything to be. Esa es la forma como Dios desea que todo sea. If everybody submitted to His will, Si todos se sujetaran a su voluntad and there were no unrighteous people, y no hubiera gente injusta, then everything in the Proverbs would be true. entonces todo lo de los proverbios sería verdad. But hay injustos, hay malos, hay gente rebelión contra Dios. Entonces por eso sale cosas malas. No como Dios quiere. Okay. So, esa es la explicación de ese. So, regresamos con este. So, es un resumen de diferentes claves. Okay. Grupo, el rol de Israel, reino davídico. Entonces, teología de pacto. Ese es reformados. Okay. Dispensacionalismo, catolicismo,
Mormonismo, testigos de Jehová. ¿Ok? Eso es un resumen, un tablet fácil para entender. ¿Ok? One of the biggest arguments Uno de los más grandes argumentos against dispensationalism en contra de la del dispensacionalismo is that it's new. es de que es nuevo. Everything that I read Todo lo que yo leí attacking this point of view atacando a este punto de vista says dice that this was from Schofield and Darby. que esto era de Scofield y de Darby. Darby, okay. But we need to understand something, Pero necesitamos entender algo. okay? From the early church fathers Desde la iglesia, desde los padres primitivos in the first century en el primer centenario to the third century, hasta el tercer centenario, there were some that took it literal había algunos que lo tomaron literal and some that took it not literal y otros que lo tomaron no literal about the millennium. sobre el milenio. But more important than that, Pero más importante que eso, the apostles, los apóstoles, they believed ellos creían Jesus could return at any moment. que Jesús podía regresar a cualquier momento. Even Revelation ends with the phrase, Aún Apocalipsis termina con la frase, "Come, Lord, quickly come." ven, Ven, Señor, ven. Rápido. Okay? So they believed así que ellos creían Christ could return at any moment. que Cristo podía venir en cualquier momento. Well, that's a problem with amillennialism Bueno, ese es un problema con el amilianismo okay? And el teología de pacto, los reformados, it's a problem with that. hay un problema con ellos. Because they believe Porque ellos creen that the world is going to be conquered with the gospel first. que el mundo tiene que ser conquistado a través del evangelio primero. So if that's what the apostles believed, Así que si eso es lo que los apóstoles creían and what the Bible teaches in the New y Testament, lo que la Biblia enseña en el Nuevo Testamento, then why were they saying porque es que estaban diciendo the Lord could return at any que moment? el Señor podía regresar a cualquier momento. And more powerful than that, Y más poderoso que eso, the parables las parábolas of Jesus, de Jesús, he taught, Él enseñó, be prepared prepárense, because at any moment porque a cualquier momento I could return, yo puedo regresar, right? ¿sí? That's in many of the parables. Eso está en muchas de las parábolas. So for that reason, for me, Así que por esa razón, para mí, I have to believe yo tengo que creer whatever view que cualquier punto de vista that says certain things have to happen first que diga que ciertas cosas tienen que suceder primero before he returns, antes que Él regrese, that cannot be what the apostles believed. eso no puede ser lo que los apóstoles creían. Because they would have said, Porque ellos hubieran dicho, when this happens, cuando esto suceda, then Jesus will return. entonces regresará Jesús. But they taught in many places, Pero ellos enseñaron en muchos lugares, always be ready. siempre manténganse listos, Right? ¿sí? ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿Tienen dudas o qué? Pablo dijo que no nos preocupáramos pensando que la venida del Señor está cerca, porque primero tiene que venir la apostasía. Ujú. Ese es para el rapto. Ese es Pablo. Ajá. Y salir la apostasía en qué Han salido tiempo. varias apostasías. A salir inmediatamente. El Señor no viene. Pablo dijo en Timoteo, ahorita es mucha apostasía. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reconciliar? Es un buen punto, es un buen argumento. ¿Cómo podemos reconciliar esa parte? Pablo dice, no piense la venida de Cristo es ahorita, porque necesito hacer estas cosas primero. ¿Ok? Si pensamos sobre el rapto, Si pensamos. okay, if we think he was talking about the rapture, Si pensamos que Él estaba hablando sobre el rapto, then that would be a problem. entonces ese sería un problema.
In dispensationalism, En el dispensacionalismo there is the return of Christ está el regreso de Cristo and there's the rapture y luego el rapto at different times. en diferentes tiempos. When the rapture happens, Cuando suceda el rapto, we go to him. nosotros vamos a Él. He does not come to us. Él no viene a nosotros. The return of Christ El regreso de Cristo was always understood by the apostles siempre fue entendido por los apóstoles as the beginning of the kingdom. como el principio del reino. So with that, what Paul says makes sense. Así que con esto lo que dijo Pablo tiene sentido, Because what he was saying porque lo que él estaba is diciendo before the kingdom of God is going to come es que antes de que el reino de Dios venga and Christ is going to return, y a Cristo regrese, there will be some things that happen first. habrá algunas cosas que van a suceder primero. But then he says in 2 Pero Thessalonians, luego él dice en segunda de Tesalonicenses, he says, okay, you guys misunderstood me. dijo, ustedes me malentendieron. So let me reveal a mystery. Déjenme revelarles un misterio. And then he explains the rapture. Y luego explica el rapto. And he says, there are going to be some things that happen first, Y dijo, hay algunas cosas que van a suceder primero, but you guys don't have to worry about that pero ustedes no se tienen que preocupar por eso. because you're not por going to ello, be here for it. porque no van a estar aquí para ello. The apostasy, La apostasía, the Antichrist, el anticristo, the Great Tribulation, la gran tribulación, you're not going to be here for that. ustedes no van a estar aquí para ello. He will be in the air Él estará en el aire and you will be transformed, y ustedes serán transformados and then you will be with him forever. y luego estarán con Él para siempre. That's what he says. Es lo que dijo. And that's a separate event. Y este es un evento separado. Okay? So what they thought Lo que ellos pensaban is what the amillennialists believe. es lo que los Amillennialismo amelianistas creían. is that we're in the kingdom. Es que estamos en el reino. The rapture already happened. El rapto ya sucedió. Now we're going to deal with the enemy, Ahora vamos tratar al enemigo, del Ahora vamos a diablo, dialogar con el enemigo okay, and fight against him to conquer the world. y pelear con ellos para conquistar al But they mundo. also remembered Pero también recordaban that Jesus said que Jesús había there dicho would be a time of great tribulation first. que primero iba a haber un tiempo de gran tribulación. And so they were thinking, Así que ellos estaban pensando, that's why they're killing Christians right now. por eso es que están matando a los cristianos ahorita. This is the great tribulation. Esta es la gran tribulación. And we missed the rapture. Y nos perdimos del rapto. And Paul said, no, Y Pablo les dice, no, that's not what's going to happen. eso no es lo que va a suceder. You're not going to go through the great tribulation. Ustedes no van a atravesar por la gran tribulación. You're going to be with him first. Ustedes primero van a estar con Él. So with that interpretation, Así que con esta interpretación we can take everything literal, podemos tomar todo literal. okay? In the air, En el aire, the return of el Christ, regreso de Cristo. okay? So, but what that means Pero lo que eso quiere decir is he can take the church out of the world at any moment. es que Él puede llevarse a la iglesia a cualquier momento. And this is what the apostles taught, Y esto es lo que los apóstoles enseñaron. okay? You're not going to go through the tribulation, No van a atravesar la tribulación. okay? He says John said in Revelation, Juan lo dijo en Apocalipsis. you are not destined for wrath. No son destinados para la ira. And the great tribulation Y la gran tribulación is when the wrath of God es cuando la ira de Dios is going to come on all of the earth. va a ser Derramada sobre la tierra. derramada sobre la todo. tierra. Okay? So we're not destined for wrath. Así que no somos destinados a la ira. That means we're not going to be here when that happens. Eso quiere decir que no vamos a estar aquí cuando eso suceda. Okay? If we were supposed to go through that, Si tuviéramos que ver pasado a través de eso, why would Paul say, porque es que Pablo diría, comfort one another with these words?
Confórtense, Consuélense consuélense entre ustedes unos a otros. Con esas palabras. Sí, significa vamos a pasar la gran tribulación primero. Consuélense con esas palabras. Todo está bien. Dios va a guardar a través de la gran tribulación con la ira de Dios que hay en todo el mundo y todo lo demás. Mata a todos los santos, pero consuela con esas palabras. Eso no tiene sentido, en verdad. Es contrario. Lo consuelo es, nosotros no vamos a pasar de este. Hay cosas que necesitan suceder primero y nosotros no son parte de este. Ese es por todos los demás. Y ellos van a pasar esos tiempos. Okay. So, esa es la importancia de escatología. Cuando entendemos las cosas bien, no importa qué versículo suena como, oh wow, es un buen argumento. Pero si toma la Biblia literalmente, a menos la Biblia dice, es un bestia, salir de mar, eso significa que no es un bestia verdadero, es una cosa así. Cuando dice 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años, no hay ninguna razón para negar, hay 1000 años. Ninguna parte de la Biblia tiene Dios, dice 1000 años, 1000 años, o 7 años, 7 años, 7. La Sabbat es cada 7 días, cada 7 días. La Sabbat no significa, espiritual, no es literal. No, la Sabbat es 70 días, punto. Y siempre. Entonces no tienen ninguna razón para negar la Biblia es literal, a menos la Biblia dice. So, voy a dar un ejemplo de ese método de interpretación, ¿ok? 144,000. 244,000 In Revelation. en Apocalipsis. Is that literal? ¿Es literal? Well, Sí, claro que sí. no. ¿Sabe por qué? Porque no puede ser literal. He says from all 12 tribes, Él dijo de todas las 12 tribus and then he mentions 11. y luego menciona 11. Josué y José- Manasés. José y Manasés. Son la misma tribu. Efraín y Manasés. Efraín es otro, y Ese no es el menciona otro, Efraín. La segunda mención. No menciona Efraín, ni menciona Dan. No menciona Dan tampoco. Y José, José y es el que José. está diciendo, José y Manasés. José y Manasés. Él menciona la lista de los 12 tribus, menciona solamente 11. Puede ser José es el reemplazamiento de Efraín, pero no menciona Dan. a lo mejor la iglesia es la 12ª. No, después dice hay otro número sin posibilidad para contar de todos los países. Esos son los gentiles. Los gentiles. Pero ese es durante la gran tribulación, entonces la iglesia no está. Esos son los creyentes durante la gran tribulación. Cuando la iglesia salió, entonces muchos van a creer en Dios. Bueno, entonces, si dice 12,000, ¿Qué 144,000, pero luego dice 12,000 de cada tribu. Así es. 12,000, 12,000, 12,000 de cada tribu. Eso no puede ser literal porque dice de todos los tribus. Y menciona 12,000 de no Dan. ¿Dónde está Dan? Es uno de los 12. Y la verdad, Manasés y Efraín son la misma tribu. Manasés es uno de los 12. José. José es el tribu de número 12. Y tiene 2 hijos. Tiene parte. ¿Cuántas tribus existen en Israel? 13. No 12. Es un título. 12 Los 12 es el título. tribus es un título. Hay 13. Porque Dios dijo, Jacob dijo, mira, tus hijos, José, tienen un parte igual de tus hermanos hasta ahorita. Iniciar 13 tribus. Entonces, 12 tribus es un título. No es una definición numérica. Pero no hay, Es solamente un título, como los 12 apóstoles. pero no hay, ¿Cuántos apóstoles eran? pero no hay ninguna referencia a que Dan fue cortada. No, la cosa es, cuando sabemos, ok, ahorita algo mal con tomar ese literal, entonces, ¿qué puede ser simbólico? Leer toda la Biblia, busca las partes, menciona 12,000. 12. Hay 7 diferentes lugares en la Biblia que dice Dios 12,000. Todos son ejércitos. Militar. Ese es donde queda el simbolismo. 12 apóstoles. Ese significa un literal militar de Israel, Dios va a guardar.
para proteger Israel. Y es curioso porque en la primera parte cuando menciona son ungidos de Dios para proteger, para la ira de Dios no cae sobre ellos y ningún de los trompetas, ningún de los sellos puede tocar a ellos, el anticristo no tiene poder sobre ellos, no puede tocarlo, pero nunca mencionas porque son creyentes. Es solamente después en Apocalipsis menciona, ahorita ellos declaran, somos creyentes. Entonces Dios va a guardar un ejército, literalmente, físicamente, para defender a Israel contra sus enemigos. Y son protegidos por Dios para defender a Israel. Y cuando ellos ven la mano de Dios, protección sobre ellos, milagrosamente va a creer en Dios. Va a convertir en creyentes. Es una forma para interpretar ese pasaje. Pero lo otro dice, una cantidad de gentiles de todos los países, de todas las tribus, y no puede contar, es tanto. Eso es otra cosa, es otro grupo. Pero va a proteger un ejército en Israel. Esa es la única significación de ese. Porque no puede tomar ese literal 12,000 de cada tribu cuando no es cada tribu. Y comúnmente se dice que son 12,000 de cada tribu que serán enviados para escogidos, son los escogidos para que vayan al mundo a enseñar la palabra de Dios. Puede ser, o puede ser un ejército literal, porque todo el simbolismo en el Antiguo Testamento, y ¿sabe ese número simbólico? Porque dice 12,000 cariotas de Egipto, en un parte de un guerra. Cariotas, chariots. Los Cariotas. carretas, pero son Carretas. los carros. Okay. Los carros de Egipto. 12,000. ¿Exacto? No 11,997. Pues 12,000 es el próximo. Es como un gran grupo, es casi un grupo de ejército. Y no puede ser como 12,000 de ese, es exactamente 12,000 de ese, y exactamente los ejércitos no funcionan así en el Antiguo Testamento. Es un grupo pues, de guerra. Sí, es un grupo de guerras. Como si fuera una legión. Y también es legión. Y también en el militar de Roma, no siempre siempre falta 2 o 3 personas, pero legión son 1,000 personas o 10,000 personas, esa es legión. Entonces, es un número de ejército. Entonces, si en toda la Biblia es un número simbólico de un parte del ejército, esa es la buena interpretación de Apocalipsis. Porque no puede tomar eso literalmente. Hay un clave adentro. If God wanted us to think it was literal, Si Dios hubiera querido que nosotros lo pensáramos como algo literal, He would have mentioned all 12 tribes. Él hubiera mencionado a todas las 12 tribus. And then said, Y luego hubiera dicho 12,000 from every tribe. 12,000 de cada tribu. And named every tribe. Y hubieran nombrado a cada una de las Then tribus. we would have to take it literally. Entonces es cuando deberíamos de verla tomado literal. But when we read it, Pero cuando leemos and it's not all 12 y tribes, no son todas las 12 tribus, it means significa from the 12 tribes, de las 12 tribus from Israel, de Israel, from the nation, de la nación. He's going to bring an army Él va a traer un ejército to fight for Israel. para pelear por Israel. And later on we learn Y más adelante nos dimos cuenta that they become believers, que se hicieron cristianos, creyentes. Okay. creyentes, perdón. Sí, ellos cambian por creyentes. Y nunca menciona su creencia antes. ¿Por qué no? Safran. Los 12 tribus, el número sin contado, ellos empezaron a cantar las cosas, somos redimidos. ¿Y cuánto tiempo hasta usted? Y habla con Dios, y ellos hablan con Dios. Los 144,000, nunca menciona eso. Es una forma de hermenéuticas para ser más consistente con toda la Biblia. Eso es... Está interesante. Para las, Sí, es muy interesante, preguntas. ¿no? Sí. Y yo espero de ayuda con muchas de sus dudas y también espero aprender algo nuevo de cada sesión aquí, ¿ok? Y yo espero que le hayan entendido. Sí. Si no entiende algo, avísame, ¿ok? Levanta la mano. No solamente una persona en comentarios, yo quiero todos
Hace sus comentarios y pensamientos. Sí. Después de la... Ok, de la- pero vamos a terminar porque es poco después 9. Y bueno, porque llega tarde, entonces salimos tarde. Entre Llega- más tarde llegue, más tarde salimos. Si quiere empezar a 7 y terminar 9, entonces venga a 7. Y vamos a empezar a 7, ¿ok? Si llega tarde, terminamos tarde. 8 minutos después, 8 minutos terminamos, A ¿ok? ver, no, Casi son es- 9:05. 9:05, entonces soy temprano. Menos de 2 horas. Okay, so if you have questions, Si tienen preguntas or if you want to continue the discussion on any o topic, si quieren continuar la discusión en cualquier tema, you can message me me pueden mensajear in Messenger or WhatsApp en WhatsApp o en mensajero about any question of anything that we're talking about. sobre cualquier pregunta de la que estamos hablando. And for those that are listening in English online, Y para los que están escuchando en línea, in English, en inglés, sorry, I did some of it in Spanish. dispensen que hice algo, algunas partes en español. Okay, if you have questions on it, call me. Si Okay, tienen preguntas sobre ellas, háblenme. okay. So let's pray. Hermano, Vamos a orar. quiero orar para terminar.